El tiempo ha llegado para que reorganice mi vida. Mi paz, clamo. No puedo ajustar mi vida para obtener ninguna paz segura y fructífera. Aquí estoy, a los 64 años, todavía buscando la paz. Es un sueño sin esperanza. La ciudad de Washington tiene una gran variedad de monumentos a la paz. Construimos uno después de cada guerra. La paz es el breve, glorioso momento en la historia cuando todos alrededor están cargando otra vez sus armas. La paz es la quietud de espíritu que no se altera por la adversidad, no la nubla una conciencia de remordimiento ni la perturba el temor. Señor, manténme quieto, aunque se agiten las olas de la tormenta, y aunque las olas inunden mi pequeña barca, o aunque en oscuridad tenga que avanzar. Señor, manténme quieto. Las olas están en tus manos. El más recio mar se clama a tu orden. Dirige mi barca con seguridad hacia el puerto y manténme quieto. Manténme quieto. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, estamos agradecidos porque a pesar de lo que está ocurriendo, lo que está pasando, tú nos permites meditar en tu palabra, tú nos permites escucharnos, Señor, comunicarnos, sea por los medios de tecnología o por lo que estemos utilizando para poder exponer tu palabra y hablarle a tu iglesia. Queremos pedirte, Señor, que tú sigas acompañándonos en este momento que estamos pasando, Señor. Quizá nosotros estamos en nuestras casas tranquilos, Señor, no nos falta el pan, no nos falta la comida, pero es porque tú lo has prometido, es porque tú nos guardas, nos cuidas, Señor. Asimismo te pedimos por las familias que están pasando alguna necesidad, que están preocupadas por el hecho de que falta plata, Señor, faltan cosas en la casa para poder estar bien. Te pedimos que tú seas quien las sostengas y ayudes a entender que tú lo has prometido, Señor, que tú no nos vas a hacer faltar el pan y nos vas a dar lo que necesitemos, Señor, en el momento en que lo necesitamos, porque lo dice tu palabra, Señor, no hay justo desamparado ni tu descendencia que mendigue pan, Señor. Te pedimos en este momento que tú nos ayudes a meditar en este corto mensaje, en tu palabra, y que podamos edificarnos, Señor, los unos a los otros. Cuídanos, bendice a todos mis hermanos, Señor, y cuídalos sobre todo de todo mal y peligro. En el nombre del Señor Jesús, amén. Bueno, leí estas frases que me gustaron mucho. Es de un libro que me vendió Augusto Busina, que se llama Más de 1001 ilustraciones y citas de Swindoll, maneras sobresalientes de martillar eficazmente su mensaje. Son ilustraciones y aportes para por ahí romper el hielo o empezar un mensaje. Y elegí estos textos de la paz, que es lo que hoy falta y quizás hoy nos falta. Yo el otro día compartí un mensaje acerca del afán y la ansiedad, y sobre todo de la ansiedad porque es lo que nos afana, y decíamos que tenemos que confiar en el Señor, en nuestra fortaleza, nuestra roca, nuestro sostén. Y ahora voy a leer otro escrito, pero de un libro que se llama La Iglesia, que me lo regaló Luis para mi cumpleaños. Es un libro muy lindo y tiene mucho contenido. Y un párrafo que me gustó mucho dice: ¿es incompleta la escritura? Si no lo es, ¿por qué ha de ser tratada como insuficiente para tan importante fase de la verdad y la vida cristiana? Aquellos escritos que contienen todo lo necesario para ordenar la vida individual del creyente ¿proporcionarán solamente instrucción parcial e inadecuada para los cristianos en sus relaciones colectivas? No. Estamos seguros que debemos volver a la Santa Palabra en busca de toda la instrucción necesaria a nuestra idoneidad en esto, como en cualquier otra cosa, para responder a la voluntad de nuestro Señor. Entonces, ¿está incompleta la Escritura? Si el Señor dijo en Juan capítulo 14, versículo 27, dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, y vendré otra vez y tomaré a mí mismo, y os tomaré a mí mismo, para que donde estoy yo, vosotros también estéis. Entonces, ¿es incompleta la Escritura? Si no lo es, ¿por qué ha de ser tratada como insuficiente?
¿Proporcionarán solamente instrucción parcial e inadecuada para los cristianos en sus relaciones colectivas? Absolutamente no. La palabra es todo para nosotros, es en lo que debemos sostenernos y más hoy que lo necesitamos. La paz os dejo, mi paz os doy, dijo el Señor. Yo no os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón, no estemos ansiosos, no estemos preocupados, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habíais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas, para cuando el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Este pasaje, sobre todo el verso 27, que es el que solemos tomar cuando por ahí hablamos o damos un mensaje, nos alienta, la verdad, sobre todo en este momento que estamos pasando, que es complicado, que no podemos ver a nuestros familiares, que no podemos congregarnos, sobre todo que la palabra lo dice, que nos congreguemos y más cuando veáis que el día se acerca. Y está más que dicho que el día se acerca, porque las señales, la verdad no va a haber más señales y lo hay constantemente, pero las señales que se están demostrando hoy en día son muchas. Entonces el Señor viene y hoy, aunque sea complicado, debemos poner en práctica esta paz. Y además de esta paz me gustaría a mí tocar los frutos del Espíritu rápidamente, pero en este caso nosotros podemos predicar, podemos hablar del Señor, podemos seguir teniendo una vida acorde a su palabra, aunque estemos en casa, porque es en el interior, en nuestra familia, donde también tenemos que demostrar que somos hijos de Dios, y es a diario donde tenemos que demostrarle a Dios que podemos obedecerle y que queremos seguir sus estatutos, sus mandatos. Entonces, me gustaría compartir una reflexión. Vamos a leer en Santiago, capítulo 4, verso 13. Dice, esto lo leímos el miércoles anterior, cuando se habló de la ansiedad. Dice, vamos ahora, Santiago 4:13, los que decís, hoy mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La vida, entonces, como habíamos dicho, es corta, es como neblina. La neblina es fugaz y temporal. La neblina aparece y en un poco de tiempo, como dice acá, se desvanece, desaparece. Y así es nuestra vida, es corta. Y viendo las noticias y viendo todo lo que está pasando, por ahí personas que tenían una enfermedad grave y les agarra coronavirus mueren, y también hay personas que estaban muy bien, con salud y bien en todo sentido, no tenían ningún problema respiratorio ni nada, y les agarra coronavirus y se mueren. Entonces podemos ver que la vida es corta. Entonces, al ver que la vida es corta, ¿cómo la estoy ocupando? Hoy quizá en mi casa, ¿y qué hago en mi casa? Dedico el tiempo para estar con mi familia, leo la palabra, hago devocionales, predico. Hoy tenemos un medio para predicar, para hablar del Señor a nuestros familiares que todavía no han creído, o bien a alguna persona. Tenemos este medio, que es el único que podemos utilizar hoy. ¿Y qué estoy haciendo? Sabiendo que la vida es corta, sabiendo que en cualquier momento se le puede acabar la vida a algún familiar, ¿estamos predicando el Evangelio? ¿Estamos hablando del Señor? Llevándolo a la otra esfera, sabiendo que la vida se nos puede acabar a nosotros en cualquier momento y hemos creído en el Señor. ¿Qué clase de cristianos somos? ¿Qué es ser cristiano? Mateo, vamos al libro de Mateo, capítulo 13, dice el verso 1, dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas como parábolas, diciendo, de aquí el sembrador salió a sembrar.
y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y las comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salía el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Verso 7. Y parte cayó entre espinos. Los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto cual al 100, cual a 60, y al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió y les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no los he dado. Verso 16. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces, ¿qué es ser cristianos? Estamos viendo o meditando en la parábola del sembrador. ¿Y qué entonces es ser cristianos? Dice acá la palabra: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El primer punto. Y dice el verso 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Qué es ser cristiano? Obviamente es cuando aceptamos al Señor, proclamamos y somos hijos de Dios, pero un cristiano demuestra a diario que es hijo de Dios. Entonces lleva a la segunda pregunta: ¿cómo lo podemos distinguir al cristiano? Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Unas hojitas más atrás, Mateo 7, 16, dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero todo el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. ¿Cómo podemos distinguir a un buen cristiano? Por sus frutos. Por sus frutos. El Señor nos da un ejemplo diciéndonos cómo podemos distinguir a los verdaderos cristianos. En este caso, en este pasaje y sobre todo en el verso 23 que leímos de la parábola del sembrador. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué es el fruto? Es la evidencia de la vida en el árbol. El árbol vive y su evidencia de vida es el fruto que da, que produce. Y vamos al versículo esperado cuando se nombró los frutos. Gálatas capítulo 5. Vamos al libro de Gálatas capítulo 5. Vamos a leer el verso 16. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Verso 22. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estos son los frutos del espíritu. Son los frutos que nosotros debemos practicar una vez que creímos en el Señor. Porque las obras de la carne, que es lo que teníamos nosotros, quizá es algo que nace en nosotros porque somos pecadores,
que son las que están un poco más arriba, son los que nos hacen volver al viejo hombre, pero el fruto del Espíritu es lo que nosotros debemos practicar diariamente, tener estos 9 frutos, poder ponerlos en práctica: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estos frutos nombrados son frutos de alguien que tiene al Espíritu. Para distinguir a un cristiano, en primer lugar, esa persona tiene que haber aceptado al Señor y ser guiado por el Espíritu Santo. Y en consecuencia debe producir frutos. Hablando de estos 9 frutos, que es la evidencia de la vida de un cristiano. Así como los frutos son la evidencia de la vida del árbol, la evidencia de la vida de un cristiano, de la vida espiritual que es guiado por el Espíritu Santo, es producir frutos. Los frutos son productos de la vida creados por el árbol. Los frutos son productos de la vida creados por el árbol. Y los frutos del Espíritu son productos de la nueva vida en Cristo creados por el Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu son productos de la nueva vida en Cristo creados por el Espíritu Santo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Entonces, los frutos, producir frutos puede hacer que el fruto siga creciendo, que aparte de amor podamos ejercitar el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Y el crecimiento de los frutos es lo que debemos buscar, lo cual no es de un día para otro. No de un día para otro podemos tener el fruto del amor y demostrarlo, que es lo que deberíamos hacer, pero no es de un día para otro. El gozo, la paz, la paciencia, sobre todo, algo que a mí me cuesta mucho y creo que a todos. ¿Por qué? Porque para que el árbol produzca fruto y el crecimiento del fruto sea al 100, al 60 por 1, el árbol primeramente debe ser abonado, debe ser regado, cuidado constantemente. El árbol debe ser podado. El sufrimiento es para beneficio del árbol, para que dé mejores frutos. El árbol debe ser raleado también, se sacan los frutos que no sirven. El dolor es inevitable, el sufrimiento es una decisión. Entonces, de esta forma se muestran nuestras evidencias de la vida, de la manera de los frutos. Nuestra vida debe ser cuidada y debe ser ejercitados estos frutos constantemente. Nuestro árbol debe ser podado, nuestra vida debe ser... ¿Qué quiero decir con esto? Nuestra vida debe ser acorde a lo que quiere el Señor, y lo que no está acorde a lo que quiere el Señor debe ser sacado de nuestra vida, arrancado de raíz, para que podamos seguir dando los mejores frutos. Entonces nuestra vida, nuestro árbol debe ser raleado, se sacan los frutos que no sirven, se sacan los deseos de la carne, las cosas que nos alejan del Señor, que no ponen al Señor en primer lugar. Y sobre todo que el dolor es inevitable, porque hay costumbres que tenemos que van en contra de lo que dice el Señor, que son costumbres y cuesta sacarlas de nuestro hábito diario de nuestra vida. Pero el sufrimiento, este sufrimiento que da cosas mejores, es una decisión nuestra. Pero de esta forma se van a mostrar estos frutos, estas evidencias de vida, de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y esto es lo que tenemos que hacer, porque es lo que el Señor quiere, que demostremos frutos. Un buen cristiano no es el que va y que predica a todo el mundo, a África, a toda la familia, y se para en el púlpito y predica. Un buen cristiano, un buen hijo de Dios es quien demuestra ser hijo de Dios. El testimonio se demuestra en mi vida, y esa es la predicación que tengo. Puedo no tener el don de predicación o en el púlpito por ahí ponerme nervioso y demás, pero si mi vida está acorde a lo que dice el Señor, mi vida va a predicar, mi testimonio va a predicar. Entonces los frutos, tenemos que saber cómo son nuestros frutos. Tenemos que conocer los frutos que estamos produciendo y ver cuáles nos faltan. En primer lugar está el amor, que hay un versículo muy conocido que está en 1 Corintios 13 y habla de un amor que es el amor ágape. Amor ágape, actitud sincera que busca el bienestar del prójimo por encima de los intereses personales. Actitud sincera que busca el bienestar del prójimo por encima de los intereses personales. Yo busco lo mejor para mi hermano por encima de lo que yo necesito, o por encima de mis intereses, de lo que yo quiero. Si yo hablase lenguas humanas, dice 1 Corintios 13:1, y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, como címbalo que retiñe.
Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Puedo ser el mejor predicador, pero si no lo hago para el Señor, no lo hago con amor, con la intención de que las personas se salven, siempre teniendo en cuenta que la obra la hace el Señor, no sirve de nada. Porque el primer fruto del Espíritu, y es lo primero que demostró el Señor para con nosotros cuando vino a la cruz a morir, es el amor. El Señor nos amó primero y en consecuencia debemos amar, debemos ser amor. Dios es amor, yo debo ser amor. Y yo amo al Señor y debo amar a mis hermanos. Y yo amo al Señor y debo amar a mis enemigos. Y yo amo al Señor y debo hacer lo que el Señor quiere. Y el Señor quiere que yo ame. ¿Y qué es el amor y cómo es el amor? El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. Y antes de continuar, vamos a empezar, no vamos a poner nuestro nombre. Esto lo hizo mi papá en un mensaje y la verdad me pareció muy interesante. Luciano es sufrido, Luciano es benigno, Luciano no tiene envidia, Luciano no es jactancioso, Luciano no se envanece, Luciano no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Luciano no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Luciano todo lo sufre, Luciano todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Luciano nunca deja de ser, el amor nunca deja de ser, el Señor nunca deja de ser lo que Él es, nunca va a hacer algo en contra de lo que nos dijo, lo dejó instituido en su palabra. Él cumple sus promesas. El amor es una definición del Señor. Y si yo debo ser amor, debo tener todas estas características. Eso es el amor. El amor ágape es una actitud sincera. No es con algún interés que yo hago, que yo demuestro amor para después tener una recompensa o una ganancia. La recompensa va a ser del Señor, obviamente. Pero esta actitud sincera que busca el bienestar del otro por encima de los intereses personales es un amor sincero, un amor que no deja de ser. Nunca deja de ser amor. Entonces, en primer lugar, tengo este amor ágape, este amor que va por encima de todo, porque es un amor que demuestra todo, digamos. Es el amor que demostró el Señor por nosotros. Es un amor muy grande e imposible de entender. Entonces, para entenderlo, debo amar al Señor, amar como Él nos amó. ¿Es complicado? Sí, es complicado, pero debo hacerlo porque el Señor quiere que lo hagamos. Gozo. Conciencia de bienestar experimentada por la persona que sabe que Dios siempre está en control de su vida. Está contento, está tranquilo. En este caso, está el coronavirus que nos impide salir de nuestra casa, nos impide estar con mi familia, con la iglesia, congregarnos. Y debo cuidarme porque no sé en qué condiciones me puede agarrar si me contagio y puedo contagiar a otros y otros tienen más riesgo. Conciencia de bienestar experimentada por la persona que sabe que Dios siempre está en control de su vida. Sabemos que Dios está en control de su vida, de nuestra vida, que Él es nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestro refugio, en quien podemos confiar, el que está con nosotros. Dice Santiago capítulo 1, verso 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, el gozo no es el producto de circunstancias favorables, sino el saber que Dios maneja mi vida en cualquier momento de la misma. En tribulación, en gozo, en persecución, en lo que sea. El gozo es saber que Dios maneja mi vida, que Dios tiene el control de mi vida. Paz. Lo que empezamos leyendo habla de la paz. El paz es el descanso, es la calma interior que viene de la confianza total de la salvación. Me gustó mucho esta definición, es calma interior que viene de la confianza total de la salvación. Filipenses, libro de Filipenses, capítulo 4, verso 7, Filipenses 4, 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Y cómo es esto?
porque no debo estar afanoso. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, esta paz que fue dada y nos fue dada por el Espíritu Santo es un descanso en nuestra vida hoy. Es lo que maneja el gozo. Va todo de la mano, porque el amor es la actitud sincera que busca el bienestar del otro. Y si yo amo, voy a estar tranquilo, voy a estar en paz, voy a tener un gozo, porque amo al Señor y sé que Él tiene el control de mi vida, por eso estoy gozoso. Y al amar al Señor y saber que Él tiene el control de mi vida, por eso estoy gozoso, tengo paz, tengo un descanso, tengo una calma interior que viene de la confianza total de mi salvación. Esa paz que fue dada por el Espíritu Santo. Y esa paz que tengo también deriva una paciencia. Esa disposición tranquila de aceptar situaciones irritantes o dolorosas. Disposición tranquila de aceptar situaciones irritantes o dolorosas. Quizá eso nos lleve el gozo a tener esta paz, el saber que Dios está en control de mi vida por más que me pase lo que me pase. Una capacidad de soportar ataques infligidos por otros también. Entonces, esta es la paciencia. Es la paciencia que debemos tener, porque es la paciencia que nos tiene el Señor, ya que nos perdona a diario nuestros pecados, ya que está con nosotros en todo momento, nos cuida, nos protege, y aunque nosotros le fallemos, Él sigue siendo fiel, tiene paciencia, y sobre todo porque también tiene paciencia para que ninguno perezca y sobre todo que todos procedan al arrepentimiento. Él está esperando que podamos hablar de Él y que más personas puedan llegar a la verdad. Es un Dios paciente, espera que vengan a Él. Dice, no lo busquen, dice Juan 21:19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Quizá con nuestra paciencia vamos a poder esperar en el Señor, poder tener paz por más que estemos pasando por una prueba, y vamos a ganar nuestras almas. Vamos a poder estar en paz y tranquilos sabiendo que el Señor tiene el control de nuestra vida y no vamos a irritarnos y hacer cualquier cosa que no tengamos que hacer por falta de paciencia. Vamos a seguir estando acorde a la voluntad del Señor. Vamos a poder seguir en sus caminos firmes y constantes. Benignidad, capacidad de ser misericordiosos, amables, aún con las personas que nos han hecho algún mal. Este por ahí es un punto bastante complicado. Efesios 4:32. Efesios 4:32 dice: antes sed benignos, antes sed misericordiosos, amables, aún con las personas que nos han hecho algún mal, unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Me falta la benignidad. La misericordia es amor al miserable. El Señor nos amó y nosotros debemos amar. Entonces, así como el amor nos lleva a tener gozo, sabiendo que Dios está en control de mi vida, nos da un descanso y nos da paz, nos dispone a tener paciencia, también nos dispone a ser benignos, a perdonar, a ser amables, y no solo amables por compromiso, sino perdonar de corazón a personas que nos han hecho algún mal. Ser benigno, capacidad de ser misericordiosos, tener amor con esa persona que nos falló, que nos hizo algo malo. Bondad, inclinación a hacer el bien y a un comportamiento virtuoso. Dice Santiago 4:17. Santiago capítulo 4, verso 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Inclinación a hacer el bien y a un comportamiento virtuoso. Yo sé que tengo que predicar y no lo hago, está mal. Yo sé que tengo que hacer algo que sé que lo tengo que hacer y está bien que lo haga y no lo hago, es pecado, está mal. Entonces, que podamos tener esta inclinación a hacer el bien constantemente. Que esta benignidad, que este amor, que esta paciencia nos lleve constantemente a hacer el bien, a hacer las cosas bien por el Señor. Fe, también se puede traducir como fidelidad.
conducirse como una persona digna de confianza. Un cristiano debe ser una persona fiel en todos los aspectos de su vida. Esto es una definición aparte. Sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, dice Hebreos 11:1. Pero también es una firmeza y constancia en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Fidelidad es conducirse como una persona digna de confianza. Es un testimonio, y mi fe es la que me va a dar ese testimonio. La fe en el Señor, esa firmeza en constancia, sabiendo que no vi al Señor y nadie le vio jamás, esa certeza de que espero al Señor aunque no lo haya visto, esa convicción de que sé que el Señor va a venir, de que sé que el Señor obra en mi vida, aunque yo no lo vea, que lo veo, porque veo lo que Él hace en mi vida, pero aunque yo no haya visto al Señor y tenga esa fe y creo en Él, es lo que me da una firmeza y constancia en el cumplimiento de los compromisos establecidos. No es decir, tengo fe en tal persona, tengo fe que vas a aprobar el examen. No, la fe se pone en el Señor. La fe puesta en otra persona está mal, es una fe puesta en vano. Entonces, que podamos conducirnos como una persona digna de confianza. Un cristiano debe ser una persona fiel en todos los aspectos de su vida. Nuestra fe, nuestra firmeza en el Señor nos lleva a tener un testimonio, a ser una persona digna de confianza, a ser alguien diferente. Anteúltimo, mansedumbre. Capacidad que tiene una persona para modelar la ira y sus efectos desordenados en sí mismos y en sus entornos. Santiago 3:13, estábamos en el 4, una hojita para atrás, dice: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Capacidad que tiene una persona para modelar la ira y sus efectos desordenados en sí mismos y en sus entornos. Entonces, esa capacidad, esa mansedumbre, esa por ahí humildad que podemos tener para poder modelar nuestra ira, para controlarla, sabiendo que la ira o que yo diga algo que piense y esté mal, que en vez de construir destruya, tiene un efecto en mí y en las personas que me rodean. Entonces, que podamos saber cómo reaccionar, y eso solo también nos lo va a dar la paciencia, la benignidad, la bondad, la inclinación a hacer el bien, el amor. Entonces, eso nos lleva también esta mansedumbre, esta capacidad que tiene una persona para modelar la ira. Aparte de que nos lleva la paciencia, también nos lleva la templanza, que es el dominio propio. Capacidad de dominarme a mí mismo, sabiendo que eso que haga, si no me domino a mí, va a tener un efecto en mí y en mi entorno. Entonces, también puede ser un dominio de los placeres personales internos, de los deseos de la carne. Pero el dominio propio asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la honestidad. Inclinación a hacer el bien en un comportamiento virtuoso. Eso hace el dominio propio, inclinarme por la bondad. Asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos de los límites en la honestidad. Capacidad de dominarme a mí mismo. Dice, para tener un respaldo bíblico en cada punto, los conocemos, los frutos los conocemos, los pasajes que estamos leyendo. Dice 2 Timoteo capítulo 1 verso 7, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo tengo la capacidad de dominarme a mí mismo con la ayuda del Señor, teniendo al Señor en mi corazón. Van a venir tentaciones, pero el Señor no nos va a dar una tentación que no podamos soportar, sino que también en la tentación nos va a dar la salida. Eso dice la palabra del Señor. Entonces, que podamos asegurar en nuestro dominio propio la voluntad sobre los instintos y mantener esos deseos en los límites de la honestidad, en la bondad. Resumiendo, como decíamos, este amor ágape, como el Señor nos amó, esta actitud sincera que busca el interés del prójimo, y el prójimo no solo es nuestro hermano, sino también una definición de prójimo es una persona de reputación dudosa, alguien que ha hecho cosas malas y quizás me lo ha hecho a mí. Y ese es el amor ágape, que nos lleva a tener un gozo, una confianza en que el Señor tiene el control de mi vida,
Porque si yo amo al Señor y amo a mis hermanos y amo a mis enemigos y hago cosas que el Señor quiere, voy a tener gozo porque el Señor controla mi vida, por eso le amo. Voy a tener paz, esa calma interior que viene de la confianza total de la salvación, porque fue dada por el Espíritu Santo, en quien yo amo y a quien yo sé que tiene el control de mi vida, y nos va a derivar en la paciencia, en esa capacidad de soportar ataques infligidos por otros, sabiendo que el Señor tiene paciencia constantemente de nosotros. Yo amo al Señor, Él es paciente de mí y yo debo ser paciente del resto. Nos va a llevar a la benignidad, a ser misericordiosos, a perdonar a quien nos hizo daño, porque el Señor nos perdonó primero. Nos va a llevar a la bondad, a la inclinación de hacer el bien y a un comportamiento virtuoso. Nos va a llevar ese amor a poder asistir a las reuniones, a poder fortalecer nuestra fe. Y en consecuencia nuestro testimonio va a ser de una persona digna de confianza. También nos va a llevar a una mansedumbre, modelar nuestra ira, poder controlar nuestra ira sabiendo que podemos perjudicar tanto a mí como a mis hermanos, a mi entorno. Y eso solo se va a lograr con el dominio propio de mi persona, de mi voluntad. Pidámosle ayuda al Señor en todo momento para que podamos poder controlar y poder hacer crecer estos 9 frutos, que estos 9 frutos que muestran la evidencia de la vida cristiana, de cómo ser un cristiano, que también los frutos muestran la evidencia de vida en el árbol. Entonces, preguntar cómo está nuestro árbol. ¿Tiene estos frutos? ¿Estamos ejercitando estos frutos diariamente o buscando tenerlos? Vamos a terminar en Lucas 6. Se me extendió un poquito, discúlpenme. Lucas 6, versículo 46, dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, le indicaré a quién es semejante. Semejante es aquel que al edificar su casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande su ruina, la ruina de aquella casa. Entonces, ¿cómo está nuestra vida? ¿Estamos produciendo frutos? ¿Estamos construyendo nuestra casa sobre la sólida roca que es el Señor? ¿O estamos construyendo la casa sobre la arena, dejando que los deseos de la carne se apoderen de nuestra vida? Hoy estamos viviendo una situación en la que estamos en nuestras casas, en el que estamos tranquilos, por así decirlo. Algunos sí, otros están preocupados, quizá todos tenemos preocupaciones. No podemos congregarnos, pero debemos ejercitar estos frutos del Espíritu que nos van a ayudar a poder ser hijos de Dios, que hagan lo que Él dice, que lo que Él quiere en su palabra. Entonces eso nos va a llevar a poder estar gozosos, en paz, aún en esta situación que está viviendo el mundo. Entonces, como arranqué al principio leyendo estos párrafos de la paz, la gente necesita paz. La gente es lo que más busca y es lo que no tiene, la paz. Y esa paz nosotros la tenemos. Esa paz nosotros la tenemos en nuestro interior y es algo muy complicado de explicar y difícil de entender, porque es la paz que nos da el Señor. Y disfrutémosla y compartámosla también. Y eso se comparte solo con el amor con el que Dios nos amó primero. Es como yo debo conducirme en mi vida. Hoy tenemos, como decía, herramientas para predicar, para hablar del Señor. El Señor es paciente, el Señor quiere que más personas procedan al arrepentimiento. El Señor está por venir. Así que mientras lo esperamos, velando, despiertos, sin ansiedades, sino confiando plenamente en Él, podamos practicar estos frutos del Espíritu, que a mí me pareció muy interesante y me ayudó mucho este pasaje, que podamos practicarlos y poder seguir, hacerlos crecer en nuestra vida, para que sobre todo podamos ejercitar el amor, para que podamos hablarle al resto con total sinceridad de lo que hizo el Señor en nuestra vida y demostrarlo. Y que más personas procedan al arrepentimiento y que cuando el Señor venga a buscarnos podamos estar felices de que hemos hecho las cosas como Él nos pidió. Y hoy que estamos pasando por una situación complicada, que podamos tener paz.
descanso, calma interior que produce la salvación. Que esa paz pueda inundar nuestra alma y podamos estar tranquilos sabiendo que el Señor tiene el control de nuestra vida y no nos va a hacer faltar nada. Entonces vamos a orar para terminar y bueno, les agradezco poder haber escuchado y espero que se haya entendido. Les mando un saludo, un abrazo, oremos por la situación del país, oremos por los hermanos que están pasando por alguna necesidad y por las familias en general. Y bueno, si es la voluntad del Señor, pronto nos vamos a poder volver a congregar. Vamos a orar y bueno, les mando un saludo, un abrazo y espero que todos se encuentren bien. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por haber podido meditar en tu palabra, porque tú estás con nosotros y eso lo sabemos, que podamos confiar en ti, Señor, y podamos poner en práctica esto leído, escuchado, que podamos poder producir frutos, Señor, sabiendo que esa es la evidencia de vida en una persona que aceptó al Señor, que tiene el Espíritu Santo morando en su vida, y que esos frutos del Espíritu puedan, Señor, ser una realidad en nuestra vida y nos puedan dar esa satisfacción y esa calma, Señor, que nos da al obedecerte, esa paz que nos da estar en tus caminos constantemente y estar en paz contigo y con el resto. Y sobre todo ayúdanos a confiar en ti en estos momentos complicados. Bendice al país, bendice a los gobernantes, bendice a todo el que esté pasando por la necesidad, Señor, y que si es tu voluntad esto se pueda calmar, que podamos volver a congregarnos sabiendo que lo necesitamos. Y mientras tanto que estamos lejos, Señor, podamos alentarnos los unos a los otros, aunque sea por este medio, Señor. Dejamos en tus manos a tu iglesia, a las familias de la iglesia, a las familias inconversas, para que tú obres en cada una. Y sobre todo que tú bendigas a tus hijos y los ayudes a poder conducirse de una manera digna de ti, Señor. Bendice este momento, cuídanos de todo mal y peligro. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias una vez más. Que tengan buenas noches. Hasta luego.